Muy bien. Vamos a ir iniciando y seguramente las personas se irán integrando en el transcurso de esta sesión. Vamos a empezar hablando sobre este tema importante, como les había mencionado, comprendiendo nuestras emociones en el contexto del COVID-19. Sin lugar a dudas, estamos ante una situación de pandemia, definitivamente, y hemos escuchado hablar acerca de la pandemia del miedo y de la ansiedad, ¿no? Se dice que después de esta pandemia lo que van a incrementarse son los problemas de salud mental. Y claro que sí, porque de todas maneras todo cambio, toda crisis va a generar una serie de respuestas y reacciones en nuestro organismo, ¿no? Y sin duda una de las más comunes y las más humanas es el miedo y la ansiedad. Entonces es importante poderlas conocer, poder comprender un poco más acerca de repente de qué función están cumpliendo las emociones en mí, ¿no? De qué forma yo puedo aprender a modularlas si es que estoy dándome cuenta que están interfiriendo de repente en mi desempeño, en mis conductas, y para mí es muy importante poderlas manejar. Aquí nos encontramos con personal de salud, quienes desempeñan un rol y una función muy importante, y sabemos que el ambiente en donde trabaja hay una serie de aspectos que se pueden ir presentando, ¿no? Como por ejemplo el estrés, el agotamiento, el cansancio, que tiene que ver muchas veces con las mismas características de la labor que desempeñan y también con el hecho de estar enfrentándose a una situación un poco incierta, ¿no? Entonces, el miedo es algo natural que presentamos los seres humanos y hoy por hoy estamos entrando en contacto con nuestra vulnerabilidad y se están activando una serie de respuestas de supervivencia en donde las personas lo que tratamos es preservar nuestra vida a través de todas las medidas que se nos van diciendo, ¿sí? Entonces, en primer lugar es tratar de reconocer. Con esta pregunta, ¿te ha pasado, te has sentido de repente en algún momento un poco afligido, angustiado, muy tenso, preocupado, desmotivado, desganado? Entonces es importante que tú identifiques y reconozcas si esto te ha pasado a ti. El primer paso para poder generar un cambio es a través de la aceptación, del reconocimiento, ¿sí? Entonces, si tú has identificado que estás percibiendo estos cambios, entonces déjame explicarte un poco de qué se trata, cuáles son las características, ¿sí? Son respuestas, son expresiones emocionales que tenemos todas las personas, diferentes expresiones, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué son las emociones? Son las respuestas ante diferentes tipos de situaciones que se nos puedan presentar. Y estas respuestas van a generar una serie de cambios biológicos, cognitivos, pensamientos, que también tienen una función importantísima, que es una función de adaptación. Muchas de las personas no sabemos qué funciones desempeñan, y eso lo vamos a ahondar un poquito más adelante, pero sin duda las emociones son importantes, tienen un rol necesario en nuestras vidas, nos van a impulsar a acciones, ¿no? Ahora, entendiendo también, las emociones van a generar una serie de cambios en nuestra bioquímica, van a generar cambios a nivel de nuestro sistema nervioso, y como podemos observar también, hemos escuchado, ustedes como personal de salud saben acerca del sistema límbico, ese cerebro emocional que de alguna manera va a comandar muchos cambios a nivel de nuestro estado de ánimo, de nuestras emociones, y me quisiera centrar sobre todo en algunas áreas, ¿no? En este caso la amígdala, que tiene una asociación con la corteza prefrontal. ¿Y de qué se encarga nuestra corteza prefrontal? La corteza prefrontal se encarga del juicio lógico, del razonamiento, del pensamiento, de la capacidad de resolver problemas, de tomar decisiones, ¿sí? Y los estudios mencionan que cuando hay una gran sobreestimulación de la amígdala cerebral, que es uno de los componentes del sistema límbico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a generarse? Va a generarse como que si un interruptor se apagara y ya no funcionase nuestra corteza prefrontal. Entonces, eso se traduce en que mientras más intensa sea la emoción que sintamos, ¿no? Van a generarse ciertos bloqueos. Es decir, vamos a tener más dificultades con relación a resolver problemas, ¿no? A tomar decisiones, a generar de repente respuestas, pensamientos. Entonces, es importante en este caso entender esta asociación, ¿sí?
Y entender también que las emociones van a desencadenar diferentes respuestas, respuestas de lucha o de huida, de escape y también de disociación, en donde yo me congelo, y creo que a todos nos ha pasado en algún momento que a veces nos quedamos petrificados ante una situación, ¿sí? Por los cambios biológicos que se van a presentar de manera interna. Entonces, hay una serie de cambios y cada emoción está relacionada a una activación en una determinada área. Y como les había mencionado hace un momentito, la emoción cumple una función, tiene una razón. Muchas veces nos cuesta o no hemos aprendido a darle un nombre a la emoción, mucho menos saber qué está haciendo la emoción por mí, qué me está diciendo mi emoción. Y lo que usualmente pasa es que tratamos como que de suprimir esta emoción, de querernosla sacar de encima, porque no me agrada, porque no me está ayudando. Sin embargo, tengo que en primer lugar entender qué función cumple. Por ejemplo, una de esas funciones es la función adaptativa, ¿sí? Quiere decir que las emociones nos permiten poder prevenir diferentes situaciones. Imaginémonos los hombres de las cavernas, cuando se encontraban en una situación de repente eh, de, de mucho riesgo, estaban frente a un depredador. Entonces lo que hacían era obviamente esconderse, protegerse, crear herramientas, ¿no? Andar de repente en tribus para poderse cuidar. Y esto obviamente a la emoción del miedo, que lo que generaba es una respuesta de prevención, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si no hubieran tenido estas respuestas emocionales? Probablemente no hubiéramos evolucionado, probablemente no existiésemos. Entonces, es muy importante. El miedo es una de las emociones más evolucionadas en este caso. Entonces, nos van a permitir podernos adaptar y a la par también nos van a impulsar a una acción. Toda emoción nos va a generar o nos va a impulsar una determinada acción. La alegría va a incrementar nuestra energía. La tristeza lo que va a hacer es reducirla y de repente pedir quizás apoyo en los demás, ¿no? El enojo nos va de repente a hacer que nos defendamos, pero siempre cada emoción va a cumplir una función. Nos va a permitir adaptarnos y a la par también nos va a generar algunas respuestas. Y a la vez también tiene una función social porque permite comunicar estados efectivos en las demás personas. Entonces las demás personas pueden entender qué es lo que me está pasando o tal vez pueden reconocer que hay algún cambio en mi expresión, porque también es uno de los cambios que se genera tras la emoción, ¿no? Hay una serie de expresiones típicas y propias de cada emoción. Entonces me van a ayudar a generar alguna respuesta en los demás, ¿sí? Y esto sin duda va a facilitar la integración social. Entonces nos hemos dado cuenta las principales funciones que tienen las emociones en mí. Y vamos a hablar acerca de algunas emociones básicas que todos aquí pues de repente conocemos, ¿no? Estas son las más frecuentes. No sé si me ayudan ustedes de repente diciéndome cuáles son estas emociones. Sí, lo pueden ir escribiendo tal vez en el chat, ¿no? Por ejemplo, esta emoción es la emoción de enojo, ¿verdad? ¿No? Tenemos también la emoción de miedo, ¿sí? La emoción de desagrado, de asco, sorpresa, alegría y de tristeza, ¿sí? ¿Quién fue la primera persona en identificar estas emociones primarias o básicas? Fue Darwin. Darwin se caracteriza por la teoría evolucionista y él en sus expediciones se dio cuenta de que en diferentes culturas compartían las mismas emociones, estas mismas emociones básicas, porque tenían las mismas respuestas emocionales. Entonces se concluyó que cada emoción está asociada a una red neuronal específica y tiene una expresión o una configuración facial específica en todo el mundo, en todas las culturas, es universal, ¿sí? Aparte también que las emociones las compartimos con todos los seres vivos, ¿sí? Desde una arañita, ¿no? Que si es que yo la quiero matar, ¿qué es lo que va a pasar? Va a huir, ¿no? O de repente nos va a atacar, o quizás se va a hacer una bolita, pero sabemos que compartimos también con los seres vivos ciertas emociones. Por eso es que hay un sustento biológico que nos va a permitir poder comprender la presencia de estas emociones. Y aquí están las emociones que les acabo de mencionar, las 6 emociones básicas. Ahora voy a pasar un poquito a describirlas, que considero yo las más importantes y las que pueden estar un poco asociadas a este contexto, y es la alegría, el miedo, el enojo y la tristeza.
Cuando hablamos de la alegría, todos creemos que es una emoción, la única emoción positiva, ¿no? Y hemos aprendido a asociar a las emociones de enojo, miedo, tristeza como emociones negativas. Pero, como hemos hablado hace un momento, todas las emociones son importantes, son adaptativas, son necesarias, ¿no? Y tienen una función que está cumpliendo, que me está brindando una información, ¿sí? Al momento de decir brindar información, yo les quiero poner un ejemplo. Supongamos que yo estoy de repente, mi mano está sobre una hornilla caliente y yo me estoy quemando en ese momento. Y en ese momento que mi mano está en esa hornilla caliente, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que estoy sintiendo si mi mano está en la hornilla caliente? Probablemente lo que sientes es mucho dolor, ¿verdad? Entonces lo que usualmente haría, o lo que todos haríamos en ese momento, es sacar mi mano, porque el dolor me está dando una información, y es que me está doliendo, me estoy quemando, y lo que hago es sacar la mano, ¿verdad? No me voy a echar un ungüento para que me deje de doler, porque eso no va a ayudarme a resolver el problema, porque mi mano se seguirá quemando. Entonces, más o menos es para que se pueda entender un poco cuán importante es la emoción y nos brinda una información importante. Ahora, hablando de la alegría, eh, es una respuesta a un funcionamiento óptimo que lo que va a hacer es incrementar los niveles de energía. Quiere decir que la persona va a tener más ganas de hacer cosas, involucrarse en actividades placenteras, agradables, va a incrementar su ánimo y su motivación por hacer cosas, ¿cierto? Creo que todos aquí de repente lo tenemos muy claro y nos sentimos identificados. Pero ¿qué pasa con el miedo? El miedo es una emoción que hace un momento les había mencionado, una de las emociones que tiene que ver mucho con la evolución, porque nos ha permitido de alguna forma defendernos. Y en este contexto del COVID, si no tuviéramos miedo, no realizaríamos todas las medidas de prevención que conocemos, no mantendríamos nuestro distanciamiento social, de repente no usaríamos mascarilla, no desinfectaríamos nuestras verduras, nuestros alimentos, no nos cuidásemos. Entonces, es importante, es una emoción por esa razón muy importante y adaptativa que se manifiesta frente a una percepción de peligro o de repente de amenaza, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a provocar? Va a provocar el hecho de querer evitar cosas, huir, gritar o pedir ayuda. Esas son las respuestas que va a generar y la función que cumple es la función de poder prevenir, cuidarnos, ¿no? Frente a una situación de alerta, ¿sí? El enojo. El enojo es una de las emociones también muy comunes que puede presentarse en los seres humanos y que lo que va a hacer es prepararnos para responder ante situaciones que obstaculizan el logro de algún objetivo. Lo que yo trato de hacer, y esa es la función que cumple, es tratar de poder como que quitar aquellos obstáculos que están impidiendo el que yo logre un objetivo, ¿no? Y a su vez también es una emoción que nos permite defendernos frente a repente a alguna situación en donde estamos siendo víctimas de algún maltrato, de alguna situación que quizás está afectando mi funcionamiento, mi desempeño. Entonces también tiene una función muy importante y lo que voy a hacer en ese momento es querer de repente defenderme atacando o golpeando. Entonces esas son las respuestas más o menos que va a impulsar, como les decía. La alegría va a impulsar un de energía, que yo quiera hacer cosas, el miedo a impulsarme de repente a pedir ayuda, a salir corriendo, a gritar, el enojo a querer de repente atacar, a querer defender, ¿sí? La tristeza es una de las respuestas también bastante frecuente, muy frecuente, y que está relacionada con una situación de pérdida. Cuando yo siento que he perdido alguna, no solamente algo material o necesariamente a alguien, va a presentarse una serie de cambios fisiológicos, en este caso como que una disminución de mi energía. Si la alegría aumenta mi energía, la tristeza hace todo lo contrario. Es como que al organismo le ponen una pausa y nos de repente empieza a surgir esa necesidad de recibir apoyo, de recibir ayuda de los demás, que muchas de las personas a veces no lo ven de esta manera, lo tratan de reprimir, no piden ayuda. Entonces es importante en el momento en donde yo me siento triste, tratar de poder aceptar, recibir este apoyo o tratar de buscar soporte en mis redes de apoyo social, amigos, familiares.
¿Qué es lo que usualmente va a pasar cuando yo me siento triste? Voy a querer evitar cosas, de repente me voy a querer aislar, voy a sentir mucho cansancio, porque recuerden hay una disminución de la energía, voy a tener ganas de llorar, y eso va a generar alivios momentáneos que a la larga no me van a ayudar a resolver el problema, ¿sí? Entonces es muy importante entender eso. Más que de repente decir por qué está la emoción aquí, preguntarnos eso, por qué me pasa esto, por qué me siento así, es mejor preguntarnos qué función está cumpliendo en mí esta emoción. Tanto ya sea miedo, ya sea tristeza o ya sea no. ¿Qué función? ¿Por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo y para qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo? ¿Qué información me está dando? ¿Sí? Y haciendo lo que estoy haciendo, estoy resolviendo de manera efectiva esta situación, entonces es importante preguntarnos eso. Bueno, y esta metáfora que me parece bastante importante y bastante y muy interesante también, es ver a las emociones como una especie de olas que vienen y van. Imaginémonos que estamos viendo el mar y en el mar vemos diferentes olas, grandes, pequeñas, que van y que vienen, y esas son nuestras emociones. Imaginemos que un mar embravecido es un estado de depresión y lo que necesitamos hacer es poder tratar de surfear frente a este mar. ¿Por qué? Porque no vamos a poder tampoco cambiar nuestras emociones ni elegirlas. Las emociones pueden durar de 7 a 18 segundos, son intensas y de corta duración. Entonces, lo mejor en estos casos es dejarlas estar. Hay muchas personas que a veces en su buena voluntad o deseo de ayudarnos nos pueden decir, tranquilízate, cálmate, todo va a estar bien, ¿verdad? Pero no es tan sencillo, ¿no? Como que si nunca se nos hubiera ocurrido calmarnos. En realidad todos quisiéramos eso, pero a veces no es nada sencillo, ¿sí? Y en vez de darnos un apoyo, más bien nos sentimos como que bastante mal porque sentimos que si es tan fácil, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Entonces, es importante reconocer esto, que las emociones hay que verlas así, como olas que van y vienen y que van a estar, y es importante tratarlas de aceptar, y no tratarlas de cambiar, no tratarlas de bloquear, no tratarlas de suprimir, sino darles el espacio para que puedan estar allí y de alguna manera evitarlas, ¿no? Y no pelearnos ni luchar contra ellas, porque una de las grandes razones del sufrimiento de las personas es el hecho de tratar de evitar el sufrir, tratar de evitar el dolor, y es lo que más nos va a hacer o a sentirnos así. Entonces es importante no luchar, no tratar de cambiarlas, sino tratar de aceptarlas y verlas como las que van y vienen y que también pueden este mar calmarse y ya no estar tan embravecido. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a lo que hemos hablado ahora, nos vamos dando cuenta de algo interesante, ¿sí? Hablando un poco de algunos trastornos, entre ellos los más frecuentes, como por ejemplo el trastorno depresivo, se debe a una dificultad en cuanto a la regulación de la tristeza. Los trastornos de ansiedad, que son dificultades en cuanto a la regulación del miedo, y la fobia social, dificultades en la regulación de la vergüenza, ¿sí? Entonces nos vamos dando cuenta que si nosotros aprendemos a través de estrategias a cómo regular o a cómo modular mi emoción, ¿sí? Entonces voy a encontrar este equilibrio que me va a permitir desarrollar acciones más eficaces y mantener un nivel emocional en equilibrio, ¿sí? Muy bien, vamos avanzando y vamos a ver qué es la desregulación entonces. ¿A qué nos referimos cuando escuchamos la palabra desregulación emocional? ¿Sí? Es algo por el cual todos hemos pasado en algún momento y es cuando las emociones a veces se tornan muy intensas, ¿sí? En gamas de intensidades y diferentes contextos que sin duda a veces nosotros no podemos de repente como que calmar este mar embravecido como les decía hace un momento, ¿verdad? Entonces, a eso se debe cuando hablamos de desregulación emocional, ¿no? A veces una persona puede ser muy susceptible, nuestras emociones suelen ser muy intensas, rápidamente me enfurezco
o quizás me siento bastante afligido, me muy rápida, me siento muy sensible, como que las cosas me afectaran mucho más. Entonces estamos pasando por un proceso de desregulación emocional, ¿sí? Y hay que comprender que las emociones es importante poderlas entender y aceptar porque todas tienen una razón, un motivo de ser, todas están cumpliendo una función, me están informando algo. Entonces, siempre están dentro de un contexto del cual debemos de tratar de poderlo comprender y no juzgarnos, ¿sí? Mirar nuestra emoción sin juzgarla y ver que es una reacción muy humana en nosotros. Ahora, me gustaría en esta parte que tú puedas tomar muchísima atención porque aquí como que es la parte principal de toda esta sesión y es las habilidades para aprender a modular nuestras emociones, que es como que una especie de repente de pincelada, porque sé que ya en las diferentes sesiones que vamos a ir trabajando, vamos a ir profundizando en diferentes aspectos y sobre todo ya más ahondando en estrategias para que tú puedas aprender a cómo poder regular, cómo poder modular mejor tus emociones, pero vamos a poder ahorita aprender algunas estrategias, ¿sí? Entonces, una de estas habilidades que es importante que podamos aprender es el hecho de permitirnos, sobre todo, experimentar emociones dolorosas, ¿sí? Sin intentarlas suprimir, sin intentarlas bloquear, sin pelearnos con nuestra emoción, simplemente aceptando que tiene una razón por la cual está allí, está cumpliendo una función, mi emoción, me está informando, incluso me está ayudando, porque tiene una función, como les mencionaba, de motivación y adaptativa, ¿verdad? Entonces, es importante experimentar, dando la oportunidad de experimentar sin rechazarlas, sin intentarlas cambiar, ¿de acuerdo? Entonces, un paso importante es eso. Al experimentar también estoy etiquetando la emoción. Es más fácil cuando yo le doy un nombre, porque cuando yo empiezo de repente a cuestionarme qué está pasando, por qué me siento así, y creer o darle algún significado, alguna respuesta, entonces más y más está incrementándose esta emoción. Pero si yo le doy un nombre, por ejemplo, bueno, estoy sintiendo temor, estoy sintiendo tristeza, y esa tristeza lo que pues me está generando es que disminuye mi energía, necesito reconocer el deseo de recibir ayuda, voy a buscar actividades para que yo pueda sentirme mejor. Entonces, de esa manera yo lo voy a afrontar un poco mejor. También es tratar de disminuir ciertas conductas que no me van a ayudar en este momento y que están relacionadas a mi estado de ánimo, a lo que yo estoy sintiendo en ese momento. Entonces, eso tiene que ver un poco con solucionar algunos problemas o el desarrollar algunas acciones eficaces. Porque, por ejemplo, cuando yo me siento con un bajo ánimo, cuando estoy muy triste, entonces va a bajar mi energía y lo que voy a generalmente querer hacer es aislarme, de repente llorar, es no querer ver a nadie, ¿sí? Es sentir que el cuerpo me pesa y no quiero hacer cosas. Entonces aquí algo importante es que se ha descubierto que el cambiar ciertas acciones, el cambiar conductas me va a ayudar a mí a tener cambios en mis emociones a la par. Entonces, si yo cambio mis acciones, voy a tener resultados más eficaces.
Buenas noches, estamos teniendo un problema con lo que es el video. Si me pueden esperar un momento, por favor, enseguida va a volver la licenciada para continuar con la exposición. A ver, ¿me pueden oír? Para poder continuar con esta parte de la exposición, hubo un pequeño problemita técnico, pero ya está resuelto, así que me avisan que tenemos un poquito de tiempito como para poder hablar un poco más acerca de este tema, de esta parte de esta exposición, y vamos a, a poder tratar de absolver las dudas que ustedes puedan ir teniendo más adelante, cuando terminemos esta parte de la exposición, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces voy a tratar de detenerme un poquito más en esta parte porque considero que es bastante importante y si hemos llegado hasta aquí y todos están también en este momento en la reunión es porque creo que te está sirviendo de ayuda a ti, te está aportando algo valioso y yo creo que es importante y totalmente válido ello, ¿de acuerdo? Entonces vamos a continuar lo que les venía diciendo. Es importante darnos la posibilidad de experimentar esas emociones que son como olas que vienen y van, ¿sí? Y hemos entendido hasta esta parte. Algo que es muy importante es también aprender a desarrollar ciertas acciones, como les mencionaba hace un momentito, que siempre una emoción nos va a impulsar a una determinada acción. Como les mencioné en la metáfora de mi mano en la hornilla, ¿no? ¿Qué es lo que me decía o qué es lo que me estaba informando? El dolor que me estaba haciendo un daño, que me estaba quemando, es lo que hacíamos, retirar de manera inmediata, ¿verdad? Entonces hay una comunicación, hay una información valiosa que siempre me va a brindar una emoción, ¿sí? Entonces, es muy importante que desarrollemos acciones efectivas. Por ejemplo, cuando yo me siento triste, como les venía diciendo, va a haber una disminución de mi energía, de pronto yo no voy a querer hacer las cosas que hacía antes, de repente voy a querer dormir más, no voy a querer ver a nadie, y esas son respuestas de alivio momentáneo. O también llamadas respuestas de evitación. Quiere decir que en ese momento yo no estoy resolviendo el problema, ¿verdad? No estoy desarrollando conductas adaptativas. Y eso se refiere con la capacidad de disminuir conductas desadaptativas, como por ejemplo el hecho de aislarme, el hecho de no querer hacer cosas. Entonces, algo importante es tratar de ceñirnos a nuestros valores, a lo que es muy importante para mí, y no tanto a nuestro estado de ánimo, porque no siempre mi estado de ánimo va a ser el que de repente yo sienta que me va a acompañar, ¿verdad? Imaginémonos que estamos con algún dolor en alguna zona, por ejemplo, nos torcimos el tobillo, nos duele mucho, tenemos una inflamación, vamos a un fisioterapeuta para que me lo revise y él empieza a hacer movimientos, ¿no? Para que yo pueda de repente quizás mejorar, porque él tiene una serie de estrategias y técnicas para ayudarme a que pueda sobre todo mejorar el nivel de la fisioterapia. Y en ese momento yo le digo, no, no me toque, me duele mucho, no quiero que me agarre, no quiero mover mi pie. En ese momento él, ¿qué me va a decir? No creo que me diga, está bien, cuando se sienta bien, cuando ya no le duela, regrese, ¿verdad? ¿No? No sería lógico que me dijera eso. Entonces lo que probablemente me dirá,
en ese momento es, entiendo que es doloroso, pero si no haces estos ejercicios, entonces no vas a mejorar. ¿Qué quiero decir? ¿Sí? Que sabemos que a veces es complicado, el ánimo no nos acompaña, pero en la medida que nosotros desarrollemos acciones, vamos a ir percibiendo cambios en nuestro estado de ánimo, ¿sí? A medida que desarrollemos acciones, nuestro ánimo, nuestras emociones van a tender a llegar a un equilibrio. Entonces, esto es algo importante. Y actuar en función a los valores que tenemos, aquello que es importante para mí como persona, en el ámbito familiar, en el ámbito de pareja, en el ámbito personal o en el ámbito profesional también. Tengo que definir qué es importante para mí. Por ejemplo, en el ámbito profesional es el hecho de ayudar a las personas, de contribuir en su mejora, ¿sí? Entonces, yo lo que trato es desarrollar respuestas efectivas en pro del bienestar de las personas. Y si yo estoy aislándome, si yo no me quiero mover, si yo de repente empiezo a actuar de forma irritable, a discutir, a no querer hacer cosas que me agraden, entonces voy más bien encerrándome en este círculo vicioso, me estoy hundiendo en este mar embravecido, no estoy desarrollando acciones efectivas, no me estoy dirigiendo a lo que para mí es importante, ¿sí? No estoy llegando donde yo quiero llegar. Y eso es lo que va a generar después emociones como, por ejemplo, la culpa, el remordimiento, la decepción, ¿sí? Y no me voy a sentir bien. Entonces, a eso quiero llegar, como que tratar de comprender cómo es que funcionan en nosotros nuestras emociones y de qué forma podemos nosotros lograr modularlas a través de desarrollar ciertas acciones que vayan en dirección a valores que son importantes para nosotros. Y otra cosa importantísima, ¿sí? Y es el hecho de tratar de reorientar nuestra atención y poderla dirigir a nuestro momento presente. ¿Qué es lo que pasa usualmente? Que las personas ya a veces hemos dejado de ser seres humanos para convertirnos en hechos humanos. Prácticamente cada día estamos pensando en qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer después. Estoy almorzando, pero no estoy, mi cuerpo puede estar ahí, pero yo no estoy disfrutando de ese momento. No estoy conectado a ese momento. Estoy tal vez conectado a lo que va a pasar después, o lo que pasó, o lo que me contaron, o estoy de repente comiendo, viendo las noticias, imaginándome muchas cosas. Entonces, una de las causas y razones del sufrimiento en las personas es el hecho de no estar conectados con nuestro momento. No estamos viviendo un día a la vez, no estamos disfrutando de la oportunidad que tenemos en nuestro presente, ¿no? Que es lo que está dentro de nuestro control. Porque el futuro es algo que no está dentro de nuestro control, es algo que yo no conozco, es algo que yo no puedo saberlo. Y hay una palabrita que es importante y es que hay que aprender a tolerar un poco la incertidumbre, ¿sí? Entonces, es importante siempre orientar nuestra atención. Cuando nos demos cuenta que nuestra atención se está dirigiendo a otros lados, o al futuro, o al pasado, hay que traerla, ¿sí? La idea es que nuestra atención sea flexible y cada vez que sintamos que nos estamos yendo, retornar y siempre regresar hacia nuestro presente. Yo lo puedo desarrollar en la medida que también puedo aplicar o puedo practicar algunas estrategias de meditación. La meditación es muy buena para podernos conectar con nuestro momento presente y nos va a ayudar a poder de alguna manera sentirnos tal vez con más tolerancia, con más paciencia, menos irritables, porque vamos a ver la vida de una forma diferente. Entonces, una de las cosas importantísimas también es cambiar nuestro foco. Si yo estoy sintiéndome así es porque probablemente esté muy fijado de manera rígida, quizás en las cosas que puedan pasar después, y no estoy concentrado o atento a mi presente. Aquello que está dentro de mi control. Por ejemplo, no está en mi control el hecho que ya llegue la vacuna, que ya se resuelvan todos los problemas, ¿no?, sanitarios que puedan existir, pero lo que está dentro de mi control de repente es poder tomar todas las medidas de prevención que yo sé que me van a ayudar a poder mantenerme tranquilo, a poder mantenerme seguro, a poder mantener bien. Entonces, esas cosas sí yo puedo controlar, como también puedo controlar el hecho de poder aprender a modular mis estados de ánimo para que yo pueda estar también bien, en un funcionamiento óptimo.
Entonces, eso es lo que yo puedo controlar, ¿sí? Entonces, hemos hablado acerca de algunas habilidades importantísimas para aprender a modular. Y recuerda que no hay que sentirnos mal si nos sentimos tristes, si nos sentimos afligidos, si nos sentimos frustrados, ¿no? Con impotencia. Son emociones que no hay que dejarlas ir, hay que dejarlas estar, ¿sí? Hay que verlas como que ellas son las que van y vienen y que intentarlas cambiar o luchar con ellas no me van a ayudar, ¿sí? Y por el contrario, sí puedo aplicar estas estrategias para poderme sentir mejor. Muy bien. Y les dejo con esta frase que me parece bastante bonita. Y dice lo siguiente: el equilibrio no significa evitar conflictos, implica la fuerza para tolerar emociones dolorosas y poderlas manejar, ¿no? No evitar, no de repente suprimir ni bloquear, sino tratar de poder aceptar sin juzgar nuestra emoción y tratar de surfear en aquellas olas. Entonces, eso es de manera metafórica, pero la idea es que nosotros entendamos algo que es importante, ¿no? Vamos a pasar por cambios, vamos a pasar por situaciones, que cada situación nos va a dar la oportunidad, ¿no? De aprender habilidades y estrategias. Ya no seremos los mismos, seremos personas con nuevas habilidades, incluso aprendemos diferentes estrategias, incluso tecnológicas, como muchos de nosotros estamos aprendiendo. Entonces, hay que siempre ver este lado. Por ejemplo, como si estuviéramos, imaginen ustedes, o digan ustedes, ¿cuántos bordes tiene una moneda? ¿Cuántos bordes tiene una moneda? A ver, los espero. ¿Cuántos bordes tiene una moneda? Todos normalmente siempre dicen que tiene 2 bordes. ¿Ustedes también creen que es así? Yo les voy a decir que no es así. Una moneda tiene 3 caras, ¿sí? Tiene 3 lados. Esta vez se mueve un poquito el diapositiva. Tiene 3 lados. La primera cara, la otra cara y el bordecito. Vamos a imaginar nosotros que estamos parados en este borde y siempre hay 2 probabilidades. No solamente ver un lado o una sola cara de la moneda, sino también aprender a ver el otro lado, ¿verdad? Y tratar de diferenciar qué es lo que está en mi control y qué es lo que no. Entonces, eso me va a ayudar a mí a mantener el equilibrio. Entonces, eso es lo que yo quisiera compartirles el día de hoy. Espero que esta sesión, este conversatorio haya sido del enriquecimiento de todos ustedes. Nosotros formamos parte del equipo de acompañamiento para personal de salud y lo que queremos nosotros hacer es poderlos acompañar, es poderlos ayudar, es el poder sumar. Y si es que ustedes están pasando por alguna situación difícil, no duden en confiar en nosotros, no duden en el pedir algún apoyo. Vamos a estar siempre prestos para poderlos ayudar, para poderlos orientar de esta manera. Es una de las maneras en cómo los vamos a ayudar y también de una forma personalizada en caso se requiera. Ahora vamos a pasar a responder las preguntitas que les mencioné, que pueden ir formulando, que pueden ser algunas experiencias que han ido viviendo, algunas dudas que puedan ir teniendo, para que así todos vayamos siendo beneficiados. ¿Les parece? Creo que están un poco calladitos. Sí. Pueden interactuar de repente. Bueno, vamos a entender que por ser la primera sesión están un poquito tímidos y es normal, ¿sí? Pero ya en las posteriores sesiones nos gustaría que puedan formular sus preguntas para que de esa forma tal vez poderlos ayudar mejor, poder aclarar algunos puntos. Esperamos de verdad de todo corazón que esta información les haya ayudado, ¿sí? Y el PPT se los vamos a compartir para que ustedes también lo puedan tener.
y ya nos estaremos entonces contactando en otra oportunidad. Muchísimas gracias a todas las personas que han estado el día de hoy. Los invitamos a participar entonces en la siguiente sesión que vamos a tener. Muchas gracias, licenciada Cintia Rivera. Nos ha dado una exposición muy interesante sobre el tema de las emociones. Como saben, vamos a estar realizando los Zooms para que puedan apoyarnos y estar en contacto con nosotros los días sábados y los días miércoles a las 7:30 de la noche. El video de la exposición va a estar disponible, se les va a mandar un link por medio del WhatsApp para que puedan acceder a lo que se ha explicado el día de hoy. Eso sería por todo. Muchas gracias a todos por su atención y terminaríamos por hoy la sesión. Hasta pronto y gracias por asistir. Gracias también, cuídense todos.